10:11 de la mañana, continuamos con más de Hoy en la Cámara. Ya tenemos en línea vía Zoom a nuestro primer invitado de la mañana de hoy. Se trata de José Gregorio Rodríguez, candidato a la presidencia de Concecomercio, un dirigente empresarial con amplia trayectoria gremial, actualmente es candidato, como les comenté, a la presidencia de esta institución para el periodo 2025-2027 y viene impulsando una propuesta orientada a la revalorización del rol gremial, la articulación institucional y la consolidación de una agenda económica que sea sostenible. Con él vamos a conversar también sobre el balance del primer trimestre del año para el sector terciario, los desafíos estructurales del ecosistema comercial venezolano y sobre todo los pilares estratégicos que sustentan su visión de gestión. José Gregorio, bienvenido hoy en la Cámara. Feliz sábado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan. Hace como 2 años tuvimos también ese privilegio, ¿no? Esa prerrogativa en aquel entonces en la condición de presidente de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta. Correcto. Aprovecho pues siempre para vender mi estado, así como el zuliano se siente orgulloso. Yo también siempre aprovecho de decirle que Margarita está más bonita que nunca. Y bueno, ahora en esta nueva etapa de mi vida, es tratar de dar una contribución a nivel. Estamos teniendo problemas con la conexión de internet. A la Vamos a hora de esperar. Ahora sí, se te había cortado, José Gregorio, tuvimos un pequeño delay. Eh, Vamos a entrar en materia de la entrevista. Como siempre, encantado de poderte recibir hoy en la Cámara. Desde una perspectiva macroeconómica y sectorial, José Gregorio, ¿cuál es el diagnóstico sobre el comportamiento del comercio y los servicios durante el primer trimestre de este año, considerando algunas variables como el consumo interno, la carga fiscal y la dinámica de la brecha cambiaria? Bueno, en primer lugar, cuando uno habla siempre de estos temas, hay algunos sectores que dicen, bueno, pero este señor ¿de qué está hablando? Cuando tú dices, mira, hay una recuperación en tal lado, y eso ocurrió en el 2024 hasta el último trimestre que comienzan a cambiar las cosas, y el Correcto. primer trimestre del 25 se comienza a mostrar con una ralentización también de ese. Yo tengo una discusión con los economistas porque a veces me dicen, sí, tienes que hablar de crecimiento y no de recuperación. Bueno, pero es que realmente venimos de un sótano completo, ¿no? Exacto. Donde el poder adquisitivo de la gente se vio pulverizado, porque cuando tú entras en la diatriba, bueno, pero es que hay que incrementar el consumo. ¿Y cómo lo incrementas si el Claro. bolsillo del venezolano no puedes mejorar ese 60-70% de la población? Entonces, eso es un reflejo, eso es un espejo social de lo que ocurrió también en este primer trimestre. Claro, viene dada por una serie de coyunturas macroeconómicas que son en las cuales nosotros los gremios como instancias de interlocución de sectores económicos diversos comenzamos a plantear. ¿Y cuáles eran realmente esas propuestas que tenía? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que entender, y yo creo que la mayoría de la población, así lo reflejan por lo menos las encuestas, ha comprendido perfectamente que las sanciones no ayudan a debilitar ningún tipo de sistema político. Por el contrario, que las sanciones generales a la economía lo que hacen es perjudicar realmente ese proceso de recuperación. Ahora, usted como gobierno extranjero le impone sanciones personales a quien usted quiera, pero ¿por qué a la economía? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a la gente que tiene esa capacidad? Entonces eso se reflejó en que pudiera ralentizarse todo ese crecimiento económico, disminuirse en un porcentaje importante cuando habían apreciaciones que podían ser al 6, al 7, al 8, al 9%. Hoy en día apenas estamos hablando de un 2, un 3% nada más. Sobre todo, José Y, Gregorio, es, y, tomando en eso, y cuenta, esos son en sectores en los cuales arrastran a otros, que es claro, alimentos, que es artículo de aseo personal, que es tecnología, pero hay sectores que no han podido crecer, como la construcción, por ejemplo. Estos son, exactamente. estos son Y eso te iba sectores. a comentar, y eso te iba a comentar precisamente, José Gregorio, porque cuando entra en el panorama nuevamente el tema de las sanciones, el consumo también tiene que ver con un elemento que es un proceso también emocional, tiene que ver mucho con percepción. Entonces, de repente tú te limitas de invertir en ciertas cosas para atender lo que es lo prioritario. Y estás hablando, por ejemplo, el sector alimentación, el sector salud, lo que tiene que ver con los primeros dos eslabones de la pirámide de Maslow. Entonces, frena el consumo en otras áreas que de repente, bueno, yo no voy a comprar todavía aire acondicionado porque no sé cómo viene la cosa, lo compro más adelante. Por decirte un ejemplo, reparo el que tengo y después veo si puedo comprar el otro. Pero no dejo de comprar comida, no dejo de pagar colegio. Entonces, nosotros también, Claro. mientras un sector no se ve tan afectado en el consumo, hay otros que sí se ven E seriamente incluso marcados. en esta ralentización no se aplicó en la misma medida al sector de alimentos.
El sector de alimentos siguió creciendo a un ritmo mayor. El sector de prestaciones de servicios, porque también es mentira que aquí la gente vive con $2 y $3. Eso es falso. Nadie vive en Sí, el mundo con eso. O ustedes no tienen las personas que trabajan con ustedes en la radio, en su oficina o en su casa, o ustedes mismos cuando salen de alguna actividad profesional, ustedes van a algunas actividades económicas complementarias. Me explico, el que está en una oficina después se puede ir a ayudar al mantenimiento de un aire acondicionado, a prestar un servicio de exactamente. transporte urbano. O sea, va a buscar fórmulas de cómo mejorar sus ingresos que le permitan cubrir una cesta de alimento. No estoy hablando de la cesta básica que supera hoy en día los $500 por Correcto. familia. Entonces, Ujú. si hablamos de la cesta básica, tienes que hablar casi de $1,000, 860, Correcto. $900. Entonces, ¿cómo vives realmente? Ahora, en ese orden de restricción de presupuesto familiar, tú tienes que darle prioridades a las necesidades elementales del ser humano, que son alimentación, que es salud. Puedes sacrificar otras áreas como textiles, como calzado, como algunos Correcto. aspectos suntuosos, porque ¿qué puede ser suntuoso? Pero las telecomunicaciones y los gadgets, todos esos instrumentos agregados a las telecomunicaciones, como celulares, como forros, todo ese tipo de cosas, vienen creciendo también en un porcentaje de la población. Métanse a Antímano, métanse a Petare para que vean lo que ocurre allí. Tenemos como 3 o 4 países. Entonces el consumo no es igual en todas las regiones, en todos los sectores. Y por eso es que nosotros siempre estamos haciendo propuestas con mucho respeto, pero con mucha seriedad también al gobierno nacional, porque aquí no se trata de solamente expresar pública o en privada propuesta, hay que concretar una vía para que eso se pueda materializar. Porque de una u otra forma, sin entrar en profundidades, si no arbitramos mecanismos para que la gente pueda tener una recuperación del presupuesto real y efectivo, entonces esa persona no va a ir a poder comprar a tu negocio, ni el aire, y va, en vez de comprar una cesta de $200, tendrá que comprar una cesta de $50. O sea, ¿quién no quiere ir a ver el Catatumbo? ¿Quién no quiere ir a pasar por el puente de Maracaibo? ¿Quién no quiere ir a Margarita, Mérida, Falcón? La mayoría, pero no pueden. O sea, esa es la realidad. Entonces, eso es un drama en el cual dirán, pero el sector comercio que tiene que ver con eso, pero es que esos son nuestros clientes, esos son nuestra gente. Entonces, ¿cómo hacemos para contribuir en eso? En la, Y hay en la zonas que viven propuesta de netamente del políticas turismo. públicas. Hay zonas de Venezuela que viven netamente del turismo y esperan las temporadas altas como Semana Santa, como agosto, como diciembre inclusive, para de alguna manera aumentar los consumos producto de la gente que va a visitarlos. Pero si la gente no tiene los recursos para movilizarse, para trasladarse, ya sea por tierra, por aire, por donde sea, entonces eso complica un poco también la situación, ¿no? En el caso de ustedes, están en Margarita. Margarita tiene su nicho interno, pero también depende mucho del turismo, tanto Bueno, externo como interno. porque Margarita, fíjense ustedes, 2011, 2012, fueron 3.800.000 habitantes y ahorita apenas estamos superando el millón después de muchos años de esfuerzo conjunto. Pero aquí hay una experiencia importante. Aquí el sector privado dijo, mire, independientemente del contexto país, independientemente del aspecto político partidista, este no es el foro para resolver este tema. Los gremios, el foro para resolver ese otro tema son las organizaciones políticas que nosotros incluso tenemos que, como ciudadanos, fortalecerlas porque son instrumentos muy valiosos. Eso fue parte de los errores que se cometieron en el pasado. Pero a nosotros nos corresponde la propuesta de construcción de políticas públicas. Vamos a unirnos en un esfuerzo importante. Todas las cosas que han ocurrido, por ejemplo, en la misma economía del estado Zulia, donde el petróleo marcaba, por supuesto, un ritmo de crecimiento importante, pero ahí se desarrollaron otras áreas también. Ahí hay una industria importante también de la piscicultura, de la siembra también de varios crustáceos y moluscos. O sea, ahí hay una potencialidad importante, pero ahí hay algo más importante también, que el zuliano también dedicó muchísimo tiempo a la capacitación, a la preparación, y es parte de lo cual nosotros queremos fortalecer también. Porque tú puedes tener un modelo perfecto y viable de desarrollo, pero si tú no capacitas al talento humano, si no construyes capacidades, ¿cómo le das sostenibilidad a ese proceso? Entonces el primer Totalmente. desarrollo tiene que ser mental, tiene que ser intelectual, para discernir, para tener capacidad de ver espacio incluso dentro de la turbulencia y las dificultades. Así, José Gregorio. Mira, en el contexto de una economía en transición y con crecientes demandas de representatividad empresarial, ¿cuáles consideras tú que son, a tu juicio, las debilidades estructurales que enfrenta actualmente el movimiento gremial en Venezuela? ¿Y cuáles son esas líneas de acción que consideras prioritarias para el fortalecimiento institucional?
Bueno, en primer lugar, yo quiero corregir la intervención de ustedes con mucho respeto. Yo no soy una persona de aquilatada trayectoria gremial y yo quiero ser muy transparente y lo he sido con mis compañeros. Mi trayectoria gremial se resume apenas a 6 años de ser vicepresidente, segundo vicepresidente de una cámara y 2 periodos de la Cámara de Comercio y ahorita mi condición de coordinador de regiones de Concecomercio, porque una de las cosas que me caracteriza es ser sincero en ese sentido. Entonces, pero yo que vengo del sector privado de dirigir unas empresas, de pagar nóminas, de saber lo que cuesta eso, de abrir siempre una Santa María, veo también una oportunidad de dar una contribución en los gremios. ¿En qué sentido? Que los gremios en general, como una crítica constructiva, se fueron desligando de la esencia y la función que le corresponde, que es una narrativa estrictamente económica. Y algunos, muy pocos por cierto, no la gran mayoría, dedicaron estos espacios como trampolín también para buscar conquistar espacios políticos. Para mí eso fue un error. Yo creo que para eso existen otros escenarios. Por el otro lado, en la formación de la generación de relevo, no ha pasado de ser un discurso para que se pueda transformar en una realidad. Pregúntele usted a cualquier estudiante universitario. Yo estuve en la Metropolitana, estuve en la Católica Andrés Bello, invitado por la Asociación de Derecho Marítimo también, que por cierto va a un evento y les propuse Maracaibo para que se hiciera a finales del año también, ¿verdad? Y cuando comenzaba a ver allí, era increíble la respuesta que daban los muchachos. ¿Cuánto ganan ustedes ahí? ¿Cómo es el sueldo? ¿No? Nosotros, esto es un voluntariado y esto es como dar retribuirle al país. Entonces tú dices, wow, hay una desconexión total con esta generación. ¿Y por qué no promover eso? Entonces no busquemos las críticas allá. Sí. Bueno, estamos teniendo nuevamente problemas de conexión. Recuerden que estamos en vivo Al y, vasto y denso sector de una sociedad. mira, hablando del plan estratégico 2025-2027, José Gregorio, en este marco de tu aspiración a la presidencia de Concecomercio, ¿cuáles son los pilares estratégicos que sustentan tu propuesta de gestión gremial y para este periodo y cómo se articulan con los retos actuales del sector terciario? Bueno, fíjate, yo creo que hay dos líneas transversales que yo quiero destacar. La primera, y en eso insisto, lo he hecho público, sobre todo a quienes es el universo electoral de Concecomercio, que son las presidencias de las cámaras regionales y sectoriales. Yo voy a promover un acercamiento mucho más profundo con los factores de poder nacional, regional y municipal. No podemos seguirnos hablando nosotros mismos de Concecomercio, construyendo un modelo de país en el cual no somos nosotros los que ejecutamos políticas públicas. Entonces, Concecomercio, por un lado, aspira a ser esa tercera o cuarta pata de discusión junto a Fede Cámaras y a Conindustria en la instancia del gobierno nacional, porque Concecomercio no es un apéndice de Fede Cámara, Concecomercio es un órgano autónomo y esa es la otra línea transversal, defender la autonomía sin desarmonizar todo el tejido empresarial. Por el contrario, darle fortalecimiento, pero aquí contenidos muy específicos del sector que tenemos que nosotros hacer. Entonces, en el marco de esas líneas, ¿cuáles son algunos objetivos muy específicos, muy notables? Mire, o sea, nosotros nos vienen vendiendo la idea que la compartimos, porque no somos un partidarios de los subsidios, de que el Estado rentista tiene que acabarse también para los... Eso es perfecto. Perfecto, muy bien, pero aguas adentro, tiene que haber una profunda reforma tributaria que conciba un Estado también de menor tamaño, un Estado que se dedique a las cosas esenciales y que en esa reforma tributaria se pueda premiar la productividad y la generación de empleo. O tú vas a seguir, para el gasto no quiero un Estado rentista, pero para la percepción de ingresos sí quiero un Estado rentista. ¿Cómo es eso que tú vas a seguir pechando el ingreso bruto si no hay ganancia en una empresa? ¿Cómo tú me vas a pechar un servicio y prestación de algunas cosas por metros cuadrados cuando debe ir sobre la efectividad de unas áreas determinadas? ¿Cómo tú no vas a considerar la inversión que puede hacer una empresa en ciencia, en tecnología, en educación, en formación del país, en resolver incluso en una instancia menor problemas comunitarios? Oye, eso tiene que ver con un modelo de Estado de participación democrática de una esencia mayor que sin importar quién administre los fondos, aquel ciudadano que es contribuyente vea que esos fondos están dirigidos a la resolución de unos problemas públicos importantes. El otro tema que no quieren abordar, el régimen laboral, eso no beneficia, eso perjudica a los trabajadores. Eso es un tema que nosotros también queremos llevar, el tema de los servicios públicos, el tema del financiamiento. Bueno, aquí nos haría falta un programa completo para analizarlo, ¿no?
Sí. Bueno, tenemos que hacer una pausa, José Gregorio, para identificar la estación. En breve regresamos con más de Hoy en la Cámara. Estamos conversando con José Gregorio Rodríguez, que es candidato a la presidencia de Comercio para el periodo 2025-2027. Hay que hablar de un tema importante, José Gregorio, el rol del comercio en la recuperación económica del país. ¿Cómo visualizas la contribución del sector comercio organizado en el proceso de reactivación económica nacional y sobre todo de reinstitucionalización del país? ¿Y de qué manera este programa de acción incorpora este enfoque como línea transversal del trabajo gremial? Algo que ya veníamos tocando, pero me gustaría hablar ahora de la variable recuperación económica. Bueno, yo creo que es un aspecto importante. Fíjense, en la última directorio regional que hicimos en Portuguesa, Asdrúbal Olivero, un reconocido economista del país, nos hablaba de un aspecto importante. Hay un hito histórico hoy en día en la economía venezolana a pesar de todas estas dificultades. Por primera vez en la historia, el concepto de servicios dentro de comercio y servicios, dentro de ese ecosistema, tiene un mayor peso en el Producto Interno Bruto de la economía. Y esas megatendencias son importantes como se vienen incorporando también en nuestro entorno económico venezolano. Entonces, creemos que parte de la estrategia hoy en día es fortalecer precisamente eso. O sea, hoy en día las plataformas digitales, los medios alternativos para que tú tengas un consumidor mucho más informado, un comprador más ávido también, un comprador más necesitado de tener y manejar variables. Entonces el comercio tiene que tener una preparación para ese tipo de servicios. Es decir, un comercio, por pequeño o grande que sea, que no esté soportado hoy en día en tecnología, en capacitación, o sea, los mismos ejes que vemos en nuestras empresas, gente, que es capital humano, procesos, tecnología. Esos son tres pivotes importantes a la hora que usted desarrolle una línea importante. Dentro de esa orientación, el concepto de servicios va a tomar mucha mayor preponderancia en cada una de estas áreas y la contribución que se va a dar y se va a seguir dando va a ir creciendo porque precisamente los profesionales de la medicina, los profesionales en cualquier área, pero también los que presten servicios como mecánicos navales, mecánicos automotrices, aeronáutico, el que repara un aire acondicionado. ¿Qué es eso en el fondo? Eso es servicio. E incluso Sí, invadiendo otras áreas, la parte también turística, eso es un servicio, eso son claro. contribuciones importantes. Entonces, transversalmente, la formación de ese capital humano aunado y acompañado por políticas públicas, insisto, que estimulen este tipo de actividad. Fíjense que nosotros no estamos diciendo, es que nosotros queremos que nos exoneren todo, no queremos parte. No, nosotros estamos conscientes de nuestra responsabilidad constitucional y cívica y ciudadana de contribuir con las cargas públicas, pero esta contribución de las cargas públicas tiene que ser más justa, más Claro. equitativa, con mayor capacidad contributiva, con progresividad como está en la Constitución. Es lo único que reclamamos. No estamos pidiendo absolutamente algo anormal, sino el cumplimiento de unos principios constitucionales en materia tributaria, por ejemplo, por poner un Así es. área. Así es. José Gregorio, me gustaría terminar la entrevista con un mensaje final. Para aquellas personas que están escuchándonos a través de Hoy en la Cámara, recuerda que esto también te puede escuchar gente no solamente de Maracaibo del Zulia, sino también de todo el país, inclusive gente que está fuera a través de las plataformas de streaming. Hoy en día la radio está en todas partes. Como alguna vez se habló de ese eslogan, hoy ciertamente es así, ¿no? Un mensaje final para aquellas personas que te están escuchando sobre esta propuesta que traes tú para la presidencia de Consecomercio para este periodo 2025-2027. Yo creo que el mensaje va circunscrito en esas dos líneas transversales que hablé. Ya no podemos seguir hablando nosotros mismos, discutiendo. Yo creo que los problemas los conoce desde el señor que tiene un kiosco hasta el que tenga el más encumbrado cadenas de supermercados o ferretería o venta de automóviles o venta de autopartes. Ya sabemos cuáles son los problemas que nos aquejan. Entonces necesitamos sentarnos en la mesa de quienes toman decisiones y esas Sí, decisiones sabemos que no son fáciles, que hay que construir una ruta a lo mejor de confianza que hoy en día es muy frágil, porque qué es acercarse y qué es influir? Hay diferencias. Y así es. acercamiento no es renunciar a los postulados, a un carácter axiológico, a sus valores, para nada. Nosotros seguimos con nuestros principios también muy claros y muy firmes. Pero es que aquí yo no vine a defender una posición personal de un club de amigos, aquí yo quiero proponerme como un interlocutor de una comunidad empresarial que hoy en día pesa y gravita sobre ella, oye, una serie de obstáculos y barreras que si tú
Si tú se los puedes suavizar, se los puedes de alguna manera disminuir, tú vas a contribuir a que haya una generación de riqueza y esa generación de riqueza comienza a activar ese llamado círculo virtuoso económico. Entonces, eso es lo que estamos buscando nosotros desde el gremio, pero para eso tienes que trabajarlo también aguas adentro, porque tienes que ese staff y esos colaboradores tienes que integrarlos también en unas comisiones permanentes de carácter técnico. No podemos ir a hablar de generalidades. Nosotros queremos acompañarnos también de las mejores universidades del país, a quienes de manera colaborativa vamos a pedir todo el apoyo para que en resumen ejecutivo hablemos de algo concreto. No queremos ir a llorar al gobierno nacional, regional o municipal. Mire, señores, aquí tenemos este problema y nosotros de manera humilde, responsable, pero con un soporte técnico queremos plantear una vía de solución. ¿Por qué no las podemos estudiar juntos? ¿Por qué no podemos discutir esos temas si todos Sí. queremos tener un mejor país? Así es. José Gregorio, muchísimas gracias por acompañarnos y brindarnos este pequeño espacio de tiempo en este sábado. Canales de comunicación, ¿cómo hace la gente para ponerse en contacto y conocer un poco más todo lo que tiene esta propuesta y por supuesto más adelante también con Secomercio, ¿no? Bueno, sí, yo creo que es importante que puedan ubicar también en @concecomercio. Vamos a tener como líneas en distintas plataformas. La propuesta que vamos a darle unos tips por escrito. Quienes me conocen saben que no me gusta escribir libros gordos de petetes, pero sí por lo menos tenemos que tener algunas líneas de orientación. Y no Por quiero supuesto. culminar en ratificarles la invitación a todas aquellas cámaras regionales y sectoriales afiliadas a Concecomercio para que el próximo 22 de mayo en la ciudad de Caracas, en el Hotel Eurobuilding, válgale la cuña, que no hay cobro por aquí, esta vía comercial, pueda celebrarse la 55ª o la 55 asamblea donde se va a elegir esta nueva junta directiva. Pero previamente a eso, esta próxima semana, ya en todas las redes de Consejo de Comercio va a haber la propuesta. Hemos logrado hasta el momento, hasta el día que estamos conversando hoy, un consenso importante que supera ya más del 95% y creemos que eso se va a consolidar en esta semana para que haya una plancha única también. Y esa propuesta no es la propuesta de José Gregorio Rodríguez, es de un colectivo que ha pensado, que ha inferido también, en la cual nosotros aspiramos que haya eco en el Ejecutivo Nacional, Regional y Municipales, porque ahí también tenemos unos temas a nivel de los municipios que tenemos que abordar en otras oportunidades. Será, y una vez ya como investido como presidente de Consecomercio, Dios mediante, José Gregorio, muchísimas gracias por el tiempo. Te deseamos todo el éxito en este trabajo que vas a comenzar a emprender, más allá del trabajo que has venido haciendo en la previa, también por supuesto durante el partido y post partido también. Queremos contar con todas esas impresiones. Un fuerte abrazo desde Maracaibo. Muchas gracias a ustedes y feliz día y tarde para todos con calor maravino. Feliz fin de semana.